Bueno, dale. Grabando. Bueno, perfecto. Buenos días a todos. Eh, bueno, hoy nos encontramos nuevamente esta semana. La idea del tema de hoy es un tema un poco más breve de lo que venimos hablando anteriormente. El tema es comunicación de malas noticias. Em, pero bueno, me gustaría, antes que arrancar con el tema, refrescar algunas cuestiones que planteamos anteriormente porque están totalmente enlazadas con esta temática. El martes estuvimos conversando sobre algunas nociones iniciales respecto de lo que es la comunicación, lo que es la comunicación en salud. Estuvimos repasando algunas cuestiones que tienen que ver con el vínculo que se genera entre los profesionales de la salud y las personas en el momento de encuentro en el acto médico o la consulta. Vimos un poco qué sucedía, cómo era la mirada distinta desde cada una de esas partes, vimos lo que empezaba a suceder como fruto de ese vínculo, qué emociones se atravesaban, qué, qué niveles de análisis podíamos tener en términos de la relación que se genera, de algunas cuestiones que vienen de la mano del psicoanálisis. Eh, bueno, un poquito todo eso nos trae al tema de hoy, eh, que es el tema de malas noticias. Eh, Sin duda es un tema que obviamente cuando hablamos de comunicación, es un acto de comunicación súper complejo, ¿no? Veíamos la clase anterior lo difícil que es a veces entendernos, ¿no? Y podemos imaginar que cuando pensamos o imaginamos así a priori que es una mala noticia y seguramente es algo que tiene que ver con lo subjetivo, ¿no? No es lo mismo una mala noticia para mí que para otra persona. Esto por un lado. Por otro lado, también es innegable que hay ciertas noticias que terminan siendo malas, ¿no? No hay manera de que no sean malas. Entonces, buscando de alguna manera una forma de definirlo, esta es una que está bastante aceptada, eh, planteando a las malas noticias como cualquier información que altere drásticamente las expectativas que tiene una persona acerca del futuro, ¿no? Vuelvo a remarcar esto que está en la filmina que me parece muy importante que ustedes se lleven de esta semana, que, que es una tarea súper compleja, interesante, artesanal, está regida por un montón de saberes, de competencias, de habilidades que ustedes pueden desarrollar que les van a ayudar en el futuro. Y eso es importante porque antiguamente no se le daba lugar a pensar este tipo de cosas, a analizarlas, y vemos que es tan necesario como esencial de cada una de las disciplinas que podamos llegar a desarrollar en el futuro, ¿no? Como decía Jorge la clase anterior, no importa qué médico se es, digamos, qué especialidad se siga, dónde se va a trabajar, estas son cosas que nos van a acompañar siempre y es importantísimo que las empecemos a problematizar, ¿no es cierto? Bien. Bueno, decíamos, nos vamos repitiendo, nos vamos a ir repitiendo mucho en esta clase, ¿no? Es algo que está parte de la actividad clínica diaria, que la vamos a tener, como decimos, en todo momento, que hablamos también en la clase anterior sobre las actitudes éticas que rigen la práctica médica en sí. Eh, Nombramos algunos de los principios éticos, como la autonomía, que tiene que ver con las decisiones que toma la persona, las personas en cada momento, con la importancia de la veracidad, y más en este tema, ¿no? Respecto de que es necesario poder plantear las cosas y decir la verdad, siempre, digamos, no olvidándose de lo complejo que significa eso, ¿no? Y es un poco lo que vamos a estar abordando hoy. Por otro lado, los principios quizás más antiguos que tienen que ver con el no hacer el mal, la no maleficencia y bueno, todo lo que guía la praxis media que tiene que ver con intentar hacer el bien, ¿no? Por esa persona que está necesitando un acompañamiento, una ayuda y demás.
Me parecía interesante poder traer cierto marco de lo que es el marco legal que rige el vínculo entre los profesionales y las personas. Hablamos de la Ley de Derechos del Paciente, que fue modificada en el año 2012 por la Ley 26742. Ahí se enuncian algunas de las cuestiones que tienen que ver con los derechos que tienen las personas cuando se acercan a los profesionales de la salud. Las personas tienen derecho a ser asistidas, tienen derecho a tener un trato obviamente digno, humano. Esto no lo podemos perder de vista jamás. Tienen que tener derecho a la intimidad, ¿no? Lo que sucede en ese vínculo que se genera, se hablan muchas veces cosas que son de la esfera íntima, bien muy íntimas de las personas, y de repente, como profesionales de la salud, estamos ahí escuchando cuestiones que son muy identitarias, muy de cada persona, que es importante respetarla, ¿no? Esa intimidad. Eh, Tanto lo que se dice como también algunas cuestiones que quizá vayan a ver más adelante que tienen que ver con lo que significa el contacto, ¿no? Al momento de revisar, la intimidad, cómo se cuida la intimidad de esas personas. Obviamente el secreto profesional, en línea con esto que venimos diciendo, de respetar lo que nos cuentan las personas, eso es muy importante y es muy común que esto sea fácil de romper. Entonces hay que estar muy atentos, ¿no? A lo que significa el secreto profesional. Por ejemplo, no sé, abrir la puerta del consultorio y pedir cierta medicación o pasarme un test de embarazo, digo, a los gritos de repente cuando hay otras personas, de esas cosas hasta obviamente algún manejo que incluye, digamos, a todos los profesionales de la salud, no solamente a los médicos, sino a las personas que participan de todo el circuito, desde que llega una persona a algún centro asistencial hasta que se va, ¿no? En este sentido también lo que es la confidencialidad importante de todo lo que sucede. Una de las cosas más importantes también que tienen que ver con los derechos del paciente tiene que ver con la autonomía de voluntad, qué es lo que quiere el paciente, qué es lo que desea, el respeto por eso. Las personas tienen derecho también a recibir información sanitaria. No, esto también es importante. Por ejemplo, una de las cuestiones que claramente lo muestra es el tema de interrupción legal del embarazo, donde de repente son cuestiones que atraviesan lo histórico, lo cultural, las creencias, y de repente uno puede tener una posición en contra de lo que sería una interrupción legal del embarazo, pero no puede negar la información, ¿no? Que eso es un derecho que hoy tienen las mujeres o las personas con capacidad de gestar, de acudir a un centro de salud y solicitar un acompañamiento, ¿no? Más de que yo esté en contra, existe este derecho de las personas a recibir la información y esa información no se puede negar nunca. Y obviamente también tienen derecho las personas a solicitar la historia clínica o cualquier información en términos de poder realizar alguna interconsulta, por ejemplo. Y bueno, por último, esta filmina habla de la importancia del papel de los aspectos psicológicos, antropológicos y sociales. En realidad pareciera estar medio descolgado y esto viene a que me pareció importante ponerlo porque estaba leyendo un artículo donde se analizaba qué les pasaba a los profesionales, ¿no? En esto de acompañar situaciones de mala noticia. Y con ciertas herramientas, de estas habilidades que algunas mencionamos en la clase anterior y hoy vamos a mencionar algunas otras, cómo esos profesionales de repente se han asombrado de los aspectos, de estos tres aspectos, el psicológico, antropológico y lo social, digamos, cómo influyen en en esta situación de comunicación y de vínculo. Bien. Sí. ¿Tiene algún problema con el power? Ahí está. Bueno, esto es algo que esta misma Firmina lo utilizamos en la clase anterior, era un poco a modo de repaso. Veíamos que existía un vínculo, una comunicación, era un acto de comunicación que daba lugar a de repente
la posibilidad de un vínculo, de este rol de donde empezamos a conocernos, donde de repente empiezan a aparecer sentimientos, desde las personas a los profesionales y de los profesionales a las personas. Entonces así hablamos un poco de las definiciones de transferencia, de contratransferencia. Eh, Vimos también algunas otras definiciones que venían del psicoanálisis también, el significado de la empatía, de la alianza terapéutica como algo que se tiene que construir y que es tan necesario para que las cosas de alguna manera funcionen. Eh, Algunas otras definiciones, bueno, que ahí ustedes están mirando. Eh, Analizamos un poco lo que sucede en términos de contenido con respecto a la existencia del lenguaje, de la comunicación que no se da a través del lenguaje, de cómo son los diferentes tipos de relaciones, cómo los contextos influyen y en el medio ahora incorporamos esto de las malas noticias, ¿no? Aparece una situación tremenda como es dar a veces malas noticias. Eh, a continuación, a ver si lo puedo parar, ahí está. A continuación hay un video que justamente intenta poder mostrarle una forma desde una película sobre la comunicación de una mala noticia. Me interesa que puedan estar atentos a un poco todo esto que dijimos como modo de resumen y estaba representado en la filmina anterior, ¿no? Que puedan ir pescando cada una de estas cuestiones que enunciamos en términos teóricos. Me gustaría que puedan tratar de estar atentos, de captar qué sucede, qué es lo que se dice, qué es lo que se expresa, qué registran ustedes que sienten ambas partes en esta comunicación. Eh, Bien, esperen porque tengo que sacar esto porque si no, no se escucha el audio. Ahí va. Tiene cáncer. Señorita Bering, tiene usted un cáncer ovárico metastásico avanzado. Continúe. ¿Es profesora, señorita Bering? Igual que usted, doctor Philip. Sí, claro. Bien, verá, presenta usted un crecimiento que pasó desapercibido en las fases 1, 2 y 3. Y ahora es un insidioso adenocarcinoma. ¿Insidioso? Insidioso significa indetectable en su fase. Insidioso significa traicionero. ¿Puedo continuar? Sí, por supuesto. Bien. En un carcinoma epitelial invasivo, el tratamiento más eficaz es sin duda la quimioterapia. Estamos desarrollando una combinación de fármacos pensada para la localización ovárica inicial, con el objetivo de administrarla a partir de la fase 3. ¿Voy demasiado rápido? No. Bien. Deberemos hospitalizarla para cada ciclo del tratamiento. Tras los primeros 8 ciclos haremos otra serie de pruebas. El antineoplásico sin duda afectará a algunas células sanas, incluidas las del tracto gastrointestinal, de los labios del ano y los folículos capilares. Por supuesto, confiamos en su valor para resistir los efectos secundarios más nocivos. Señorita Bering. Por favor, disculpe. ¿Tiene alguna pregunta? Por favor, continúe. Quizá haya algún término nuevo, quizá... No, está siendo muy minucioso. Bueno, me empeño en ello y siempre lo enfatizo ante mis alumnos. Oh, yo también. Minuciosidad siempre se lo digo, pero por principio son adversos al trabajo concienzudo. ¿También los suyos? Oh, cada año es peor. Los míos son ciegos. Pues los míos son sordos. No hay que perder la esperanza. Supongo que no. Perdón, ¿por dónde íbamos? Me diagnosticaba minuciosamente. Exacto. Bien. El tumor se expande muy deprisa y este tratamiento es muy agresivo. ¿Bien hasta ahora? Sí. Será mejor que mientras no trabaje. Ningún problema. La primera semana de cada ciclo será hospitalizada para quimioterapia. Las semanas siguientes se sentirá cansada. Las 2 siguientes estará bien, relativamente. Así durante 8 meses. Es el tratamiento más potente que podemos ofrecerle. Y como investigación será una gran aportación a nuestros conocimientos. Conocimientos. Claro.
Verá, este es el formulario de consentimiento. Si está de acuerdo, fírmelo ahí abajo. ¿Hay algún familiar a quien quiera que le explique esto? No será necesario. Bien. Lo más importante es que reciba la dosis completa de quimioterapia. A veces los efectos secundarios le harán desear una dosis menor, pero tenemos que ir a fondo. Doctora Belli. Sí. Deberá ser muy fuerte. ¿Cree que podrá ser muy fuerte? No se preocupe. Bien. Estupendo. Bueno, después me gustaría generar ahí algún intercambio con estos videos que vamos compartiendo, porque es muy rico lo que puedan ustedes interpretar y decir y ver qué se les va qué les va pasando por el cuerpo cuando ven estas situaciones, ¿no? Creo que se me escucha bien, ¿no? ¿Sí? Hola, hola. Sí, Sí, sí. perfecto. Buenísimo. Sí, amigo. Eh, no, porque hay un proceso que tengo que hacer, una movida con el auricular de ponerle y sacarlo para que puedan escuchar el audio. Entonces, nada, estoy atento a eso, que se pueda escuchar bien. Eh, bueno, como vemos, de repente el video creo que queda de alguna manera claro que no se trata solamente de transmitir una información técnica, sino que es importante también no solo digamos qué se dice, sino la forma, el modo, el tono, el contexto. No perder de vista que en esos momentos se deja una impronta, una marca impresionante, digamos, todo lo que pueda suceder en ese momento de comunicación de una mala noticia puede intervenir tanto positiva como negativamente en lo que va a suceder después, digamos, ¿no? O sea, en la forma en que comunicamos, que si tenemos en cuenta todo esto que venimos diciendo, eh, puede llegar a suceder, digamos, que esto sea positivo para el pronóstico, para la continuidad de esa persona, como también negativo, digamos. Puede ser resultar que la persona no entienda o entienda parte de lo que estamos conversando. Eso obviamente tiene impacto en las acciones que va a tomar esa persona. eh, por ejemplo, en decidir, digamos, abandonar un tratamiento o continuar o pensar que de repente lo que le sucede no es tan grave y obviamente puede impactar en el pronóstico de esa enfermedad, puede darse, digamos, la satisfacción o no respecto a la persona o la familia con respecto a la atención, digamos, puede afectar la esperanza que esa persona tenga y si estamos de repente hablando de un momento final de vida, puede inclusive afectar la calidad y ese transitar, digamos, ¿no? Puede llevar al estrés, a la depresión, entre otras cosas. Y por otro lado, no podemos olvidar qué es lo que puede también pasarle al profesional, ¿no? Que también está atravesado por las emociones en ese momento, ¿no? Como eh, también la responsabilidad de darle noticia, esto de pensar si la persona va entendiendo o no, la incertidumbre de si la persona eh, va a poder curarse o no, miedo a la evaluación de repente que pueda llegar a tener, de repente a que puedan juzgar su labor profesional, cierta vergüenza de repente no haber podido ser exitoso en términos de haber hecho un diagnóstico anterior, precoz. Bueno, todas estas cosas eh, son importantes, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, como dice la Filmina, al mismo tiempo que se está dando la información hay que responder a la reacción emocional de la persona, involucrarlo en la toma de decisiones, manejar el estrés de lo que significa esa noticia, ¿no? Que como la habíamos definido era algo que impactaba abruptamente en las expectativas de esa persona, involucrar a los miembros de la familia en ese proceso,
Y bueno, esto que se plantea también al final de cómo seguir, ¿no? Que siempre es algo importante dejar un lugar para las esperanzas en términos reales también de lo que está sucediendo. Entonces, creo que hay algunas preguntas del chat no las estoy pudiendo seguir. Si les parece que es Ahí, algo importante, me paran, ¿eh? Por favor. sí, Sí, Aníbal, Jorge. hay un par de preguntas, pero justo hay dos que las contestaste justo encima de la pregunta. Sí. Ah, bien. Y Bueno, hay una que no, hay una que no. Hay una que dice, ¿hay forma de saber en el momento si la noticia fue bien dada? sí, obviamente, que es algo que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, algunas herramientas que tenemos, pero siempre, digamos, todo esto que venimos hablando está presente, con lo cual nosotros en el momento que estemos ahí, tenemos que estar atentos a qué es lo que le está pasando. Primero, obviamente, antes que nada, empezar a conocer a la persona, ¿no? Hablamos la otra vez de lo importante que era de repente conocer su historia de vida, su historia individual, o sea, darle lugar a eso también es importante, a ver que esa persona, qué personalidad tiene, digamos, porque esto también dijimos en la clase anterior que podía influir en qué es lo que se entendía, qué es lo que hacía ese vínculo que se generaba. Y obviamente en todo ese momento uno tiene una retroalimentación, de repente es un término que ustedes deben conocer, digamos, esto de retroalimentación, hay un feedback, hay cuestiones que uno va percibiendo realmente si la persona va entendiendo o no. Me parece que, bueno, haciendo una referencia al video que vimos recién, eh, creo que ahí está muy buena la actuación de Emma Thompson, que es la actriz, respecto de lo que dice la gestualidad, sus ojos, su mirada, de cómo le impacta esa noticia, la angustia que ella siente, la incertidumbre se puede sentir a través de la mirada. eh, y del lado del médico, quizá, del que representa el rol del médico, quizá esta cosa de media al principio vomitiva, ¿no? De que le tira ahí el diagnóstico, tiene cáncer y empieza con cuestiones técnicas que pareciera no darse cuenta, digamos, de lo que le estaba pasando a la persona. Digamos, eh, la actriz representa a una profesora, es una persona que tiene conocimiento, un título de grado. Y fíjense quizá como un quiebre en esto de cómo se va dando un discurso, en el momento que ellos conectan un poco y se relajan es el momento en que ellos se identifican ambos como profesores, ¿no? Ya se menciona esto del rol docente que tienen y ahí es como que se relajan, ¿no? Y el tipo se pierde un poco del rol que tenía, de bueno, seguramente le están pasando cosas y es algo de lo que la intención de poder problematizar hoy en esta clase, ¿no? También lo que le va pasando al profesional, porque es un poco lo que les va a pasar a ustedes. El profesional me da la sensación de que no encontraba otra manera porque también lo angustiaba la situación. Entonces, ese conocimiento, de alguna manera lo vomitó, lo dijo sin tener en cuenta o sin atenuarlo, sin ver y, y captar previamente lo que le podía estar pasando, porque fíjense que tiene como siempre un mismo tono lo que él le informa. Si bien le da lugar a decir está bien, está entendiendo, fíjense que los silencios que hace la la mujer marcan que de repente no está pudiendo digerir todo lo que le está diciendo, ¿no es cierto? Hay cosas. Ahí lo que, ahí compartiendo algunas sentir, sentir pensares Sí, viendo esto que compartís, eh, claramente de lo que vimos la semana pasada, claramente el médico no ve la gestualidad, ¿no? El lenguaje no verbal de la paciente y además se concentra en ser entendido, que en este caso es entendido porque justo es alguien con una, justo creo que es una profesora de literatura, es decir, sí, sí, porque este le dice insidioso, le cuestiona al insidioso, sí. exactamente, pero en realidad lo que la está perturbando no es la terminología, sino lo que le está impactando es lo que le está diciendo, es decir, lo está entendiendo perfectamente. Eh, Sí, lo está entendiendo perfectamente y lo que la sacude, ¿no? Es el diagnóstico. Y el médico cree que las caras son por si la entiende o no la entiende. No se da- claro.
Tal cual, sí, sí. Está bueno esto, ¿no? Mostrar este extremo. No pusieron a alguien analfabeto o a alguien sin recursos, eh, de Claro, sí, sí, sí. muchos recursos de lenguaje. Justo ponen Totalmente. un top en lenguaje, ¿no? Y que, Sí, ella en la película es profesora de literatura, justamente. Eh, entonces, ¿cómo ahí se dan en un caso ideal de alguien que puede entender perfectamente el lenguaje, cómo la sacude el diagnóstico, la mala noticia, y que tienen en sí, alguien que no es capaz de comprender este lenguaje y además, totalmente, totalmente. A mí me interesa que podamos pensarlo, ¿no? A la figura del médico como que, bueno, que es alguien malo, ¿no? Que no está, no le está importando la persona, ¿no? Me parece que, digo, en mayor o menor medida son situaciones que son tan difíciles que en mayor o menor medida, eh, digamos, cuando llega un momento de dar una noticia así, nosotros también tenemos mecanismos de defensa y esa emocionalidad que seguramente está atravesando él, la representa en esto, digo, ¿qué es lo que puede hacer? Ahora, cuando uno quizá está más preparado respecto de ciertas habilidades de comunicación, eh, terminan siendo de mucha ayuda también para los profesionales, porque puede analizarlo y también analizar lo que les va pasando. Me parece que el tipo niega de repente sus emociones. Ahí el tipo pareciera, viste, como un robot y que en el momento, viste, justamente me parecía tan lindo dejarlo esto de que en el momento que él se va de ese rol y puede empatizar es con esto de la identificación desde lo profesional en ser docente, viste. Eh, y ahí se nota otro médico, viste, aparece otro médico. Entonces, evidentemente también hay ciertas cosas que le van pasando ahí que él apela a mecanismos de defensa para no sufrir, digamos, también. Eso me parece que es algo que no se puede perder de vista. Y bueno, y la otra cosa que está bueno de este caso extremo, de darle el sí, diagnóstico de cáncer a alguien, que lo esbozaste ahí al comienzo, que malas noticias también son cosas mucho más sencillas, ¿no? sí, tal cual. Hay cosas más sencillas, perdón, cosas que para nosotros son más banales. No, se va a Que vos tener decís, cómo se va a poner mal por este tema? Si es una boludez para vos de repente, ¿no? exactamente, por ejemplo, vas a tener que quedarte internado 3 días más. Es decir, vos decís, bueno, se está recuperando, 3 días más, ya viene una semana. Y quizás, nada, las expectativas de esa familia, de esa persona, eran el alta. O por ejemplo, quizás, Déjame contarte un ejemplo que ahora me viene a la mente, mirá, una situación de una familia que a mí me tocó acompañar una señora, una adulta mayor que tuvo una situación de un cáncer en cerebro y el acompañamiento de esa persona y de toda su familia, ¿no? Y que termina falleciendo por esta causa, digamos, un cáncer de cerebro que se fue deteriorando con el tiempo y bueno, todo un tema bastante difícil de acompañar por la familia. Al mes que fallece esta mujer, la hija tiene su hijo. Y, y este bebé que viene al mundo tiene, al pasar por el canal de parto, se le hace un cefalohematoma, que es un hematoma, digamos, porque que es un, digamos, como si fuera un hematoma en la parte del cráneo, que es algo que se reabsorbe, que es justamente por haber pasado por el canal del parto. Y me acuerdo que estaba con un compañero evaluando a este bebé y entonces, bueno, le decimos, bueno, esto que tiene, ella estaba muy preocupada por eso que tenía su hijo, ¿viste? Y esto que tiene, le explicamos, es un cefalomatoma, se va a ir reacomodando, nosotros vamos a ir viendo con el tiempo cómo esto se absorbe, vamos a ir viendo la cabecita cómo va creciendo, los huesos del cráneo son plásticos y se van a ir acomodando. Pero este compañero no tenía en cuenta lo que había pasado a esta mujer, y yo sí. Entonces, no de repente me mira porque la mujer estaba muy insistente con esta preocupación de que tenía algo en la cabeza, y que era que teníamos que estudiarlo y que teníamos que hacer algo ya porque ella estaba desesperada y cómo de alguna manera, digamos, para mi compañero se le pasaba por alto, digamos, que esto significara para esa mujer, dice, pero esto es una boludez, le estamos explicando por qué no entiende, digamos, cómo puede impactar, digamos, ¿no?
eh, estas cosas. Me parece que también se convierte en un ejemplo de lo que vos estás planteando, Jorge. No, y por ejemplo yo pensaba en algo muy habitual, que es una mujer joven con una infección urinaria en la que en un guardia, ¿no? En una consulta rápida. No la conocemos, esa es una primera consulta, consulta rápida, de una persona que está con síntoma urinario y Sí, además siempre, por más que sea guardia, se recomienda hacer consultas sobre el ciclo, sobre su ciclo menstrual, ¿no? Y sí, muchas veces el análisis de orina va acompañado de un test de embarazo. tal cual. Y nos toca, en una situación de guardia, dar, Diagnóstico sí, dar un diagnóstico de embarazo, sin tener ningún dato más que tiene ardor al hacer pis y que tuvo un atraso, ¿no? Nada, imaginen las posibilidades de acuerdo al contexto, un contexto de guardia, un contexto de dos personas que se conocen recién. eh, eh, Alguien vino con una ardor para hacer pis y se va con sí, diagnóstico. totalmente, sí, totalmente, totalmente, Esto, ¿no? totalmente. Pensamos de una manera tradicional, alguien puede pensar que lo que vamos a decir es una buena noticia, como para otra persona puede ser una mala noticia, ¿no? Entonces, hay malas noticias en todos lados, hay que saber identificarlas. Claro, totalmente, porque es algo subjetivo que le pasa a la persona y que tiene que ver con todos los componentes que de alguna manera desglosamos la otra vez. Estoy viendo que se genera alguna cosa ahí con el chat. Si me podés compartir, porque no lo tengo, o sea, me parece y se va al instante, no llego a leer. Si me podés compartir, Jorge, como para ver si hay Sí, algún aporte interesante. acá han hecho algunas cuestiones. Acá, por Sí. ejemplo, alguien comparte una experiencia personal donde, nada, a la madre le amputaron la mano y cuando dice que el médico le dijo, cuando le dio la noticia, dijo, bueno, tampoco la usas tanto, porque es la izquierda, ¿no? Eh, Claro, bueno. Bien. Y después, Bueno, gracias por compartir esa situación personal como, digamos, sí, eh, tremendo, ¿no? Parece. sí, sí, parece de película, pero bueno, y tampoco justificar, ¿no? Sí, Porque quizá no, yo creo que claramente es un traumatólogo, claramente uno puede justificar, bueno, sí es un carpintero, no es un médico, y esas cosas que decimos con humor y que sí. forman parte de la... Se van a enojar los docentes traumatólogos que No, tenemos, pero que no, pero, escuchan esta. no, pero estoy diciendo esto, ¿no? Que muchas veces justificamos las especialidades, volviendo a esto que decíamos la Sí, otra vez, que, justificamos las especialidades con que pueden ser toscos y pueden no tener conocimiento sobre relación médico-paciente, ¿no? sí, Y en este caso, nada, esto que decíamos, las 200.000 consultas, nada, esto, siempre vamos a estar hablando con personas, siempre hay que tener en cuenta todas estas cuestiones que estamos viendo brevemente en dos clases, pero que van a estar viendo y están viendo justo en el segundo cuatrimestre en otras unidades de aprendizaje y durante los 5 años que le quedan van a ir enriqueciendo esto y les toque ser traumatólogo, le toque ser patólogo, les toque ser diagnóstico por imágenes o la especialidad que sea, nada, que no hay que justificar una especialidad que pueda ser más tosca que sí, otra. quizá, Jorge, me parece que es importante pensar que esto de, bueno, no hay responsabilidad del que comunica, digamos, no hay responsabilidad porque la noticia está, digamos, ¿no? Pero sí debiéramos sensibilizarnos en esta mirada que les proponemos de tener en cuenta el trato humano. Hay algunos micrófonos abiertos, si los pueden cerrar, por favor, así no hay interferencia de ruido. Aníbal, Sí, Maru. no, yo quería, es como un aporte más tipo pregunta, me pongo, Sí, sí, me olvido que soy docente, me parece. sí, Pero, no, importante tu aporte también, Maru. no, pero por ejemplo, yo leyendo esta que aportó Mariela, lo de la madre, me lleva a pensar que quizás también hay cosas que Sí, ya ni siquiera tienen que ver con la especialidad, sino también un poco con la calidad humana, porque me parece que, bueno, cuando estamos en Aproxi, hablamos esto de empatía y de que son cosas que se van desarrollando, o sea, que la empatía se puede aprender,
pero no entiendo cómo alguien puede llegar a bromear con algo de eso. O sea, quiero decir, siento que hay cosas que llevan también a la calidad humana y a esta necesidad de aprender y practicar la empatía. Eh, Nada, no sé, me sorprendió bastante. Totalmente. Sin duda, No, sin totalmente. duda creo que es como No justifica la diferencia de especialidades, todo lo contrario, ¿no? No, no, exacto, sí. yo creo que, digo, a ver, si podemos analizar en términos comunicacionales y qué es lo que sucede, hay mucha gente que sublima sus emociones a través del humor, digamos, ¿no? De intentar generar una situación de humor. Y a Claro. veces esto resulta descabellado. Y esto es algo cultural. Digo, seguramente nos pasa hacia los que hemos podido viajar, de repente el humor es algo que cambia según el lugar. Y de repente, bueno, yo lo que quiero como traer, digo, digo, hay una de las cosas que me parece que voy a intentar plantear es que, bueno, que puedan cada uno de los que está escuchando ver cómo se identifica. Y quizá hay personas que se identifican en ese lugar, que de repente ante una incomodidad dicen cualquier boludez. Digo, Claro. sacando del ámbito, digo, de repente resolvemos las cosas a veces de una manera y nos puede pasar. Y me parece que un poco la reflexión viene de que esto que quería decir, que de repente si bien podemos imaginar que bueno, la noticia está y uno la tiene que decir y no es el malo el comunicador, pero no podemos perder de vista esto de que estamos hablando con sujetos y que estamos intentando tener una mirada humanizada de lo que nos toca, que intentamos de repente eh, tener una escucha empática, esto que es un momento, porque creo que jamás no vamos a poder poner el zapato de otra persona, porque somos sujetos históricamente distintos, entonces es un momento pero sí nos podemos sensibilizar. Creo que el video que les mostré la vez anterior sobre empatía mostraba algo de eso, ¿no? La persona que le decía, bueno, tuvo un aborto, y le decía, bueno, pero por lo menos sabes que te puedes quedar embarazada, digo es esa distancia, ¿no? Tal cual. Creo que nada, uno escucha y es atroz lo que le pasó a esa compañera en su vida personal, con la situación que nos cuenta, y le agradezco que traiga ese ejemplo, porque a veces es difícil contar las cosas que nos pasan a cada uno de nosotros, me parece que es un ejemplo claro de todo esto que estamos hablando, ¿no? Que es reprochable sin duda, que es tremendo sin duda, y que quizá habla también de esto, que, que de repente no se han podido dar lugar, porque creo que algo también les dije la otra vez, que es algo que es permanente, y va a ser del ejercicio profesional permanente, darle lugar a lo que nos pasa. A veces estamos trabajando y no tenemos un momento de reflexión y nos están pasando cosas todo el tiempo dentro del consultorio, porque estamos trabajando con cosas de la vida de las personas que son muy densas y hay una carga. Entonces, el trabajo de los trabajadores de la salud estamos muchas veces saturados y empezamos a naturalizar cosas y cuando se naturalizan cosas se pierde un poco esto. Y hay una cosa que se impone en esto de transformar a las personas en objeto, que es algo que queremos evitar a toda costa, ¿no? Algo que lo venimos planteando. Pero bueno, acá esta filmina representa esto, ¿no? Digamos, que es difícil para todos, para todos. Eh, las comunicaciones, como dicen, no efectivas pueden llevar a estrés, ansiedad, depresión, y no solamente a las personas, sino a los profesionales. Eh, entonces, bueno, un poco todo esto que venimos hablando. Voy avanzando porque me parece que quizá me gustaría llegar a la instancia de... Esperen que se me fue un poquito, me quiero adelantar, a ver si puedo eh, ir hacia atrás, a ver cómo se va. Bueno, esta que me quedó acá, de que también es importante, dice, no hay forma de dar una mala noticia sin provocar sufrimiento, ¿no? Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero también, digamos, no hay manera, digamos, que las personas, también es importante entender que también las personas
no van a poder enfrentar lo que les pasa si no están conociendo realmente qué les ocurre. Eh, entonces, vuelvo, es un poco repetitivo porque es lo que estuvimos hablando todos, justamente estaban incorporadas en estas filminas, que como las habilidades comunicacionales y actitud contenedor o humana pueda ayudar en estas situaciones. Bueno, a continuación viene un video que, bueno, me gustaría que lo vean y después comentamos. A ver. Bueno,
es un poco lo que nos deja el video, ¿no? Es algo de lo que se plantea. Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Eh, bueno, no desesperáis porque, bueno, en el año 98, 1998, el doctor Buchman presenta en ese año, en lo que es la reunión anual de la Asociación Americana de Oncología, un protocolo, después de un trabajo arduo en el área de oncología donde trabaja él, sobre cómo comunicar malas noticias. Eh, Así que de repente lo traigo porque me parece que es interesante, es ampliamente conocido. Acá en la Argentina hay un médico, un cardiólogo que es Alves de Lima, que hace una traducción, un análisis de cada uno de estos puntos y que lo tiene en la bibliografía, y también la doctora Vidal Benito, que amplía, digamos, cada una de estas perspectivas o pasos, digamos, de lo que sería este protocolo de comunicación de malas noticias, trayendo algunas cuestiones de preguntas o herramientas que uno tiene que incorporar. Se lo conoce también como spikes por las letras que enuncian cada uno de sus pasos, obviamente está en inglés. El primer paso tiene que ver con con la preparación, con planificar qué es lo que se va a decir y cómo. Eh, Tiene que ver con buscar un entorno, un espacio adecuado como para poder generar este momento de encuentro. El segundo paso habla de lo que es, la define como la percepción, que es justamente evaluar qué es lo que la persona entiende sobre lo que está entendiendo sobre la enfermedad que tiene, y ahí es necesario tener una escucha atenta, generar preguntas abiertas. Eh, el tercer paso es la invitación, que tiene que ver con conocer qué es lo que la persona quiere saber, digamos, ¿no? Esto es otra cosa que no sé si la mencioné, pero es tan importante el poder decir la verdad como también respetar que la persona puede no querer saber, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el tercer paso es esta invitación a conocer cuánto quiere saber, qué quiere recibir, cómo lo quiere recibir. Ese sería el tercer paso. El cuarto paso es justamente el de informar, que es brindar la información o comunicar el tema de noticia, obviamente utilizando un lenguaje que sea adecuado, que sea de manera gradual. Eh, el quinto paso tiene que ver con el manejo de la reacción de los profesionales respecto de qué le está sucediendo, ¿no? Tener una actitud empática, de acompañamiento, respondiendo obviamente a las reacciones que van teniendo. Eh, y el último paso sería el de resumen y planes a futuro. No solamente en términos de ahí evaluar si la persona entendió, si pudo captar bien, si tiene, digamos, un entendimiento de lo que está sucediendo, sino también en la posibilidad, lo que decíamos, de generar un plan hacia el futuro, un plan a seguir, con pasos claros. Bueno, esto es lo que define Bachmann en 1998, que después se completa con, yo acá tengo acá el libro directamente porque me pareció un libro que tengo que me parecía importante, los aportes Vidal y Benito. Por ejemplo, habla en esto del primer paso, que sería la preparación, habla de la importancia de establecer un contacto visual, de ver, invitarla a la persona a pasar, de presentarse, de que el espacio físico sea acorde para justamente respetar la intimidad, para poder que no haya barreras, de esto que hablábamos de la comunicación no verbal. eh, Preguntar cómo le fue de la última entrevista, intentarlo hablar, digamos, esta preparación de ese escenario, ¿no? Respecto a la percepción, la importancia de escuchar, de averiguar qué sabe la persona, qué supone, qué sienta, qué piensa, preguntar sobre sus temores, las preocupaciones, las cuestiones de expectativas hacia adelante, cómo está inmerso eso dentro de lo personal y familiar. eh, Cuando se le invita en esto que es complejo, complejísimo, ¿no? Que se le invita a ver cuánto quiere saber, digamos, ¿no? Es justamente, tiene que ver con explorar las emociones, eh, poder ir evaluando la capacidad de comprensión, el estilo de personalidad, eh,
evaluar si el paciente tiende a ser activo o pasivo, porque obviamente hay personas que se ponen en un lugar más pasivo y otros que quieren saber más, que preguntan más. Cómo se brinda la información, con el lenguaje claro, explicando las reacciones, verificando también si el profesional comprendió lo que el paciente le está devolviendo. Bueno, acá eso creo que lo tienen, yo se los agregué a la bibliografía y me parece que está bueno. Eh, Esto me parece que está bueno porque parece que nos resuelve casi todo, ¿no? Veamos a través de este video a ver si es así o no, a ver qué les parece. Había 40 pasajeros en el autobús. 8 murieron de camino. Hemos perdido a 6 en urgencias ya y muchos más están en el quirófano en estado crítico en la UCI. Las familias de esas personas están de camino al hospital ahora. Cuando lleguen aquí, vosotros seréis los responsables de informarles de los que han fallecido. ¿Qué? ¿Por qué nosotros? Porque, con lo que he visto hoy, necesitáis practicar. Hay 4 pasos a seguir. Lugar, lenguaje corporal y largaros. Nosotros las llamamos las 4 L's. La primera L, lugar. Llevarles a un lugar tranquilo y agradable donde no les moleste. Busco a la familia de Néstor Rodríguez. ¿La familia de Emma Bridget? ¿Jun Napali? Soy yo. Señor, acompáñeme, por favor, un momento. Espere, permítame que... Aparta tus manos de ti. Bueno, solo. Siguiente, lenguaje. Hemos hecho todo lo posible. No lo dulcifiquéis. No dejéis nada abierto a la interpretación. Por desgracia, no fuimos capaces de reanimarlo. A pesar de nuestros esfuerzos. Tenéis que usar la palabra muerto. Tranquila. No está con nosotros. ¿El abuelo se ha ido? ¿A dónde ha ido? ¿Qué? ¿Podemos ir con él? Lo siento, yo no me refería a... ¿Va a llevarnos allí ahora? Tercero, lenguaje corporal. Un leve contacto físico ayuda. Tocarles el brazo. Siga al lugar. El abuelo está en el cielo, cariño, con tu tortuga. ¿Por qué sigue aquí? Y por fin, largarse. En cuanto podáis, hacéis lo que debéis hacer, pues excusáis. Os largáis. ¿Sabe qué? Es mejor hacerlo aquí. No dices nada sólido hasta... ¿Qué coño está pasando? ¿Perdona? Un interno me ha dicho que le has pedido que suba a decirle a mi paciente Están que... haciendo un cursillo para comunicar malas noticias. Lo necesitan. ¿Un cursillo? ¿Así es como se hace? No es como se hace. Así no funcionan las cosas. Somos un hospital universitario. Le enseñamos con la experiencia. Les he dado las 4 Las L's. 4 L's no bastan. Los internos necesitan mucho más. Claro que necesitan más. Por eso tienen que hacerlo. Ellos tienen que experimentarlo. Deben vivirlo. Y aprenderlo. Deben vivirlo. Familiarizarse con ello. Cuando entréis en una habitación para decirle a alguien que su ser querido ha muerto, no basta con una lista de puntos clave que memorizasteis. Porque recordarán vuestra cara durante el resto de su vida. Estaban bien antes de conoceros. Recogieron a sus hijos del colegio, hicieron la cena y recibieron una llamada. La policía se presentó en su puerta y les trajo aquí, con esos niños, a esta habitación, para que vosotros les comuniquéis la peor noticia de toda su vida. Cambiaréis la vida de esa persona para siempre. Los responsables de ese momento, del instante en que esa persona pasa de esposa a viuda, sois vosotros. Solo vosotros y nadie más. Esa persona no es algo molesto. No es una casilla de una lista que tacharéis. Vais a formar parte de su vida. Vuestras palabras, vuestra cara. Así que tomaoslo en serio. Recordad que vuestro papel es importante. Recordad que el dolor de esa persona es lo más importante de la vida. ¿Entendido? Bueno, tiene que ver un poco con esto, con este final, ¿no? Digo, de repente estos protocolos, sugerencias, análisis que podamos hacer se convierten en herramientas, pero no podemos desligarnos de ese momento
y donde, bueno, esto nos pueden ayudar para poder pararnos más firmemente, pero debe estar esta posición humanizada, esta predisposición a acompañar fundamentalmente. Creo que nuestro rol como profesionales va a estar ahí, en el acompañamiento. Así que me parecía que estaba piola, digo, más allá de que esto de las 4L es un invento, ¿no? Pero como de repente estos esquemas, digamos, que nos proponen pueden fallar también, pueden salir mal, ¿no? Y es necesario esto, entender que ese momento es fundamental. Bueno, un tema como para ir finalizando y darle lugar a las actividades que teníamos que hacer, ver y había algunas preguntas para contestar. La cuestión de malos entendidos, ¿no? Vimos que los malos entendidos pueden suceder de ambas partes, tanto de los profesionales como de las personas, que podemos estar viendo cosas distintas, obviamente lo estamos vivenciando de manera distinta, y esto de los mecanismos de defensa que son de ambos, ¿no? De las personas y de los profesionales, ¿no? Los mecanismos de defensa como por ejemplo las negaciones parciales, pueden convertirse en algo súper bueno para poder, para que la persona pueda, digamos, armarse para poder enfrentar una situación. Pero también esos mecanismos de defensa pueden poner en peligro a la persona porque de repente esto que decíamos, bueno, ante el diagnóstico de un cáncer, pensar que él no es algo tan serio, que de repente puede esperar a tratarse o buscar otras herramientas y bueno, en sí ponerla a la persona en un mayor peligro. Esta era una de las cuestiones quizá que también me gustaría que queden reforzadas antes de finalizar y que entender, por ejemplo, me estaba acordando de una situación de una persona que hace una consulta y le pedimos unos estudios de laboratorio como para controlar un tema, y esta persona estaba como muy ansiosa, ¿no? Y, y esta ansiedad de no saber hizo que cuando fuera a hacerse el estudio, un estudio de ecografía en un laboratorio, enseguida le preguntara a los profesionales insistentemente que ella quería saber qué tenía, que le dijeran, y en realidad ese saber no estaba fundado en una cuestión real de que quería saber, sino era la angustia de no poder esperar ese diagnóstico. Y bueno, lo que sucedió en este caso que les comento, eh, nada, generó que obviamente ante una información que un profesional le dio, el ecografista, así muy por arriba, la persona vino súper impactada por esa situación que no era tan real como le había dicho. Pero bueno, lo traía más que nada como para pensar que es súper complejo, ¿no? Digo, incluso hasta cuando la persona pareciera estar muy interesada en tener información, no siempre esa información va en el sentido de, bueno, de tener que agarrar de abrir todo el juego, digamos, ¿no? Entonces, nada, es súper complejo el tema y súper interesante también. Así que bueno, ahora un poco abrimos a debate. Voy sacando la presentación. Ah, bueno, acá saco la presentación para leer un poco el chat y ver si podemos intercambiar por ahí o si se animan incluso a leer el teléfono, el audio, poder conversar con respecto a esto y ya después vuelvo a poner la presentación para meternos en la actividad de la guía de trabajos prácticos que había una parte que habíamos convenido en hacer ahora juntos. A ver si puedo dejar de compartir. Bueno, acá estoy, me pongo, denme un tiempito que puedo tratar de leer el chat. Si quiere alguien activar el audio y plantear algo en relación a lo que fue tanto este tema de malas noticias como lo anterior, que tenía que ver con comunicación y relación médico-paciente, puede hacerlo, ¿eh? Igual Aníbal lo fuiste hablando todo y fueron dando opiniones, pero podés seguir avanzando, ¿eh?
¿Sí? Bueno, no, quería ver un poco esto del chat, porque la verdad que me lo perdí todo, pero entonces vuelvo a la presentación y avanzamos un poco sobre la guía. En principio, bueno, había una de la primera que estaba ahí, mientras voy poniendo la presentación, hablaba uno de los textos de Juan Solá, uno de los textos de Juan Solá que les propuse, me parecía muy interesante, eh, que hasta acá no lo vamos a leer, quizás sobre lo que sí pudieron leerlo, habíamos dejado estas preguntas. ¿Qué sentimientos te despertó el relato? Había dos de Juan Solá. El que viene ahora es La Negra de Mierda, se llama. Y las preguntas que eran disparadores, como para que ustedes vayan respondiéndolas hacia adentro. ¿Qué sentimientos te despertó el relato? ¿Te generó algún tipo de identificación? ¿Por qué la persona que conduce la camioneta piensa y reacciona de esa manera? ¿Y qué elementos influyeron en la construcción de lo que veía? ¿Alguno que quiera tomar la palabra o compartir por el chat? Abrimos un poco el juego ahí a ir contestando estas preguntas. No tengan miedo, es un intercambio, esto no están siendo evaluados, es más como decir lo que les va pareciendo, nada de lo que digan va a estar mal, así que anímense, de a uno solamente. Hola, buen día. Buen día. A mí particularmente me conmovió bastante porque creo que tiene un poco que ver con esto de las subjetividades, ¿no? De que lo que mi mirada, o sea, lo que yo interpreto de algo que veo, lo que uno interpreta de la realidad, no tiene por qué ser lo que, lo que es o lo que otra persona puede percibir ante un mismo hecho que observa. Y, y creo que está bueno para aprender un poco a respetar la mirada del otro, a validar al otro y a entender que todos tenemos una historia. eh, y bueno, más que nada eso, papá. Muchísimas gracias, Rocío, muy valioso tu aporte, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Hola, acá mira en el chat justo pusieron, dice que el relato refleja mucho los estereotipos. Claro, sí. ¿Se sintió alguno identificado en esto de a priori pensar, imaginar algo sobre otro, esto que le pasaba al tipo de la camioneta y del gol, creo que había un otro auto también que piñaba y puteaba a esta mujer que estaba en la moto con esos niños? ¿Alguna vez alguno se pasó por alguna situación así? No necesariamente de tránsito, sino de alguna otra que quiera compartir, o el relato le hizo que se identificara con alguna de las dos partes también puede ser. A mí me pasó que a mí me conmovió mucho el relato porque yo sentí que en muchas ocasiones me ha pasado de ser la persona de la camioneta, de mirar la situación y juzgar. Eh, Quizás no decir esta negra de mierda, ni mucho menos, pero sí juzgar la actitud de qué inconsciencia que lleven los nenes así, o juzgarlo, y quizás te hace repensar, ¿no? Que uno no conoce la historia, que uno a veces juzga desde su realidad, pero no es la realidad de la persona que tiene enfrente, y quizás eso también un poco de conmoverme por el relato y sentirme mal al mismo tiempo, porque encontrarme en esa situación de decir, bueno, a veces pienso que puedo ponerme en el lugar del otro y que puedo ser empática y me doy cuenta que muchas veces inconscientemente no, quizás, no sé si no lo logro, pero hay situaciones en las que no me doy cuenta. Y está bueno replanteárselo y pensarlo, porque, bueno, es un ejercicio diario, me parece, ¿no? Que uno cree que por ahí lo hace constantemente y hay momentos en los que no lo hace y no se da cuenta. Eso me pasó a mí. Muchísimas gracias, Jimena, muy valioso también tu aporte, muy interesante. Eh,
Sí, totalmente. Creo que esto es un poco, nos interpela para la vida, ¿no? Un poco me parecía que era atinado, digamos, como, bueno, esta escena eh, de película que nos trae, digamos. A mí se me arma como película cuando lo voy leyendo, ¿no? Eh, y traer esas cosas a la consulta de repente era un poco la idea también, ¿no? Cómo esas cosas se pueden poner en juego, ¿no? Desde que viene la persona, desde que está en la sala de espera a veces, bueno, cómo uno va armándose en función de los estereotipos. Un poco era mostrarle esto de del concepto de la diacrítica, que era con este nombre raro, lo importante no es el nombre que ustedes se llevan el nombre sino entender que, bueno, hay cosas que hacen en la representación, que resultan indicadores, que nosotros nos hacen representar un estereotipo, como decía también el compañero o compañera que escribió por el chat. ¿Algún aporte más? Vos sabés que ahí te piden que pases un poquito, pongas la diapositiva anterior y para que no lo Ah, sí, tenés razón. Para dejarla, prefiero dejarla anterior y que el que no leyó pueda leerla. Vos sabés que me acordaba, una vez, año 2003, yo hice la residencia en Melchor Romero. El 2003, crisis total, mucha crisis. Y Sí, en la localidad de Romero, cerca del centro de salud que se había abierto recientemente, había varios asentamientos. Y un día estábamos con mi instructora y llega el cartero a traer unas cosas y a denunciar que en tal esquina había una madre que estaba maltratando a sus hijos con una manguera mojándolos, ¿no? Bueno, nada, como era justo el terreno donde estaba el asentamiento, mi instructora le dice, despreocúpese, voy a ir a ver qué pasa. Bueno, va ella sola, porque nos quedamos, había gente todavía para seguir atendiendo, así nos quedamos nosotros, fue ella, y cuando vuelve nos cuenta esto. Bueno, les cuento que el asentamiento tenía una canilla pública y había gente que tenía que caminar o 10 metros o 200 metros para llegar a esa única canilla pública con agua potable, ¿no? Y bueno, cuando llega y vuelve y nos dice, nada, llega con una sonrisa de oreja a oreja y nos dice que se acercó, justo encontró a la madre y lo que le contó la madre es que justo ese día había un festejo en la ciudad en la ciudad de los chicos y había conseguido un par de pesos como para llevar a los chicos. Así que lo que estaba haciendo esa madre, en lugar de maltratarlos, lo que estaba haciendo era bañándolos y poniéndolos lo mejor que tenía para llevarlos a que pasaran un lindo día en la ciudad de los chicos. Nada, lo mismo. sí. La visión del cartero Buenísimo el ejemplo, Jorge, buenísimo, genial. Bueno, si no hay más comentarios o alguien que quiera comentar, pasamos a la otra actividad también que es bastante parecida, la propuesta, digamos, ¿no? ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Yo, profe, buen día, me gustaría hacer un Sí, comentario. dale, Manuela. Creo que, bueno, acá acabo de leer el relato que no había tenido la posibilidad Ajá. y creo que tiene que ver un poco con lo que había puesto más temprano en el chat, con esto de que tratar de sensibilizarnos todo el tiempo un poco, o no dejar de sensibilizarnos todo el tiempo un poco con lo que pasa al lado nuestro, debería ser un acto que no sea exclusivamente de la práctica médica, sino que es algo que deberíamos hacer todos los días como para tratar de no recaer en estos juzgamientos innecesarios o simplemente por tratar de ser todos los días un poco de mejor persona, ¿no? Totalmente, Manuela. Totalmente, muchas gracias. No. Bueno, sigo, igual queda abierto, vamos a seguir. Ahí veo que hablan de estereotipos, pero también tiene que ver con la discriminación, porque, ¿no? Sí, obviamente. Porque no es un Obvio. estereotipo que alguien negro, gordo y una moto, eso es discriminación también, ¿no? Sí. Totalmente.
Bueno, el otro relato se llama Los colores. Voy a hacer al revés, voy a empezar por las preguntas y dejo el relato para que ustedes lo puedan leer. Las preguntas disparadoras para que ustedes hagan un proceso reflexivo eran: ¿qué sentimientos te despertó el relato? ¿Pensás que se podría haber generado otro tipo de vínculo entre la joven y la señora Raquel? ¿Considerás que la información que le dio Raquel sobre cómo cuidarse en las relaciones sexuales fue suficiente y efectiva? ¿Qué elementos no valoró Raquel en ese momento? ¿Cómo se podría haber generado otro tipo de abordaje? Esto es, bueno, dejo ahí las preguntas y dejo acá como para que lean y a ver si alguien, bueno, los que no lo leyeron, le damos un tiempito para que lo lean y mientras si alguien se anima a hablar de este relato que también súper interesante, súper duro también. Solamente elegí, digamos, elegí focalizarlo ahí en lo que pasaba entre esta mujer y Raquel, y no me metí mucho en el tema del final, del desenlace, donde cuenta también alguna situación que para nosotros es un problema de salud también, ¿no? Que tiene que ver con las situaciones de violencia y demás, ¿no? Pero bueno, les pedimos a ver si alguno quiere tomar la palabra. Aníbal, si vos vas con el Sí, cursor hacia arriba, hacia la sí, izquierda de la pantalla, te va a aparecer sí. dejar de compartir. Pero si mirás hacia del centro hacia la derecha, te va a aparecer chat. Ahí vas a poder ver la presentación. Ah, Vas a poder ahí está, sí, sí. Ahí está, perfecto, gracias. están ahí opinando y Buenísimo. Sí, sí, así, perfecto, ahí sí, ahora puedo. Bueno, eh, Hola, sí, sí, a mí la primera vez que, o sea, cuando le a hacer la actividad como que lo leí como que más o menos en la garganta, creo, como que me chocó mucho la situación. Creo que, bueno, aparte de lo que preguntaba la consigna, claramente se podría haber generado un mejor espacio, ámbito para solucionar no solamente el problema de salud, creo que Raquel, que por lo que entendí es médica, no sé si me equivoco, sí. em, como que podría haber generado no solamente espacio para poder enseñarle por mejor sobre los métodos anticonceptivos, pero yo creo que si la chica hubiera tenido la posibilidad de abrirse y hablar sobre otras cosas más allá, la situación no hubiera sido así como fue. Porque por ahí yo creo que muchas veces la gente juzga demasiado, quedó embarazada o pasó esto o pasó lo otro, y por ahí no, mucha gente tiene miedo de hablar y no se genera espacio, entonces como que la gente se empieza a meter cada vez más para sí mismo y queda todo estancado, nunca puede salir. Capaz Muy me bien. equivoco, pero eso me Sí, generó. te pregunto, Catalina, ¿qué pensás que le faltó a Raquel? Que no importa si es médica, enfermera, promotora, es una profesional de la salud. ¿Qué te parece que le Eh, faltó a Raquel? Creo que principal empatía, como que eso lo veo como lo más importante. Ahí también siento que la forma en que le habla es como que la mira de un lugar de que ella sabe y la otra no, como que la mira muy de arriba y diciéndole las palabras como sos una boluda, básicamente. Pero Ujú. sí, creo que es empatía lo principal. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas Y gracias, además, Catalina. Sí, perdón, profe, además me parece que él no hizo algo que quizás es básico, que es escuchar o perfecto. preguntar. Me parece que ella dio por sentada muchas cosas y quizás desde prejuicios o de una realidad a la que está acostumbrada, pero trató como la generalidad, quizás de lo que ella vivencia, no sé por qué, pero no, nunca le preguntó nada. O sea, dio por sentada las cosas, dio por sentada que el papá se había borrado, que se sabía que era el padre, o que dio por sentada muchas cosas que nunca preguntó, nunca escuchó.
Totalmente, Jimena. Sí, creo que incluso cuando parece haber una escucha o un conocimiento de previamente, digamos, qué calidad de escucha, ¿no? En esto, ¿no? Porque lo que por lo menos a mí me representa es que esta Raquel ya la conocía, obviamente queda claro que la conocía a esta mujer, pero ¿cómo la conocía? Que se había dado el tiempo de escucharla realmente, de conocerla realmente. Está muy bien lo que vos planteás, Jimena, gracias. ¿Alguien más? Capaz está bueno esto de que tendría que haberse capaz em, preocupado en mirar un poco la realidad un poco más abarcativa o más integral, más allá de lo que se veía en la superficie, que es una adolescente que no, Raquel dice, bueno, le expliqué cómo usar este método y parece que no pasó, no funcionó, como que estaría bueno que haya observado el más allá, lo no dicho y demás, que capaz que estaba, ¿no? El lenguaje no verbal, cuando Perfecto, le preguntó a la chica, pero no te expliqué yo, y ella no se bajó la mirada o lo que fuera, ¿no? Eso que está más allá. perfecto, perfecto. ¿Algún aporte más? ¿Alguno se preguntó si esta profesional, por ejemplo, qué sentimientos la podrían estar atravesando, ¿no? Porque abro como una pregunta, ¿no? Digamos, ¿podría ser que esta mujer, Raquel, se estuviera sintiendo responsable, incómoda, en que ella que le había explicado cómo cuidarse no hubiera sido efectiva, que ahora, digamos, esta chica no había seguido sus recomendaciones? Digo, esto lo tiro porque es algo que les puede llegar a suceder también, ¿no? Sentirlo como propio, digamos, un fracaso propio. ¿A alguno les pasó de pensarlo? Es bastante frecuente que los profesionales de la salud se enojen con las personas que atienden porque no cumplen alguna indicación. Es más frecuente de lo que, de lo que se debería. ¿Eh? Bueno, ahí hay una compañera, no, un compañero, Matías, que no se le había ocurrido pensar eso. Bien. Sí, porque Sí, esto que decís muy bien, Aníbal, de debemos aprender, ¿no? Debemos aprender sobre la práctica, ¿no? Y debemos reflexionar sobre lo que hacemos, sobre lo que hacemos nosotros, sobre lo que hace el otro. Y nada, obviamente en esta comunicación, ¿no? El horizontal, o en este caso quizá no tan horizontal, hay dos participantes, y no solamente concentrarnos en el paciente, sino concentrarnos en la práctica de una compañera o de nosotros mismos, porque también nos podemos equivocar. Y nada, es tremendamente importante reflexionar sobre lo que hacemos, sobre las experiencias de otros compañeros, para aprender, ¿no? Esto no es autoflagelarse, sino que el espacio, por ejemplo, de reuniones de equipo o de compartir experiencia de casos así, ¿no? Quizás nos permitan llegar, ¿no? Nos permitan llegar a contextualizar y a tener una mirada integral. Imagínate si esto es así, como vos decís, Aníbal. Si es Raquel, es una buena persona, pero tiene una formación medio precaria en relación a comunicación, relación médico-paciente y demás, y se vio atravesada por esta frustración y demás. Si es buena gente, seguramente lleve la historia de Raquel, y si existe el espacio de reunión de equipo, quizás lleve, ¿no? Al espacio de la reunión de equipo, que una adolescente de 15 años nuevamente a los 4 meses está embarazada, y se haga la pregunta en qué fallamos, ¿no? Y ella plantee que quizá fallamos en cómo comunicamos los métodos anticonceptivos, pero si en la reunión hay una administrativa, hay una promotora de salud,
o hay alguien del equipo de salud que conoce de la realidad de la vida de esta familia, o por lo menos alguien, la trabajadora social, la promotora o algún médico se hace preguntas de qué está pasando en esa casa, quizá se termine de llenar toda la historia, o parte de la historia. Buenísimo lo que trae Jorge, porque esto es algo también que me parece que es muy atinado dejarlo acá, por lo menos dicho, ¿no? De la importancia del abordaje en equipo, del abordaje de otras disciplinas, de, seguramente como supongamos que Raquel fuera médica, seguramente la enfermera, el promotor, la promotora de salud, quizás tenían otra mirada desde otra perspectiva y que tener un espacio en el cual compartir estas cosas nos permitiría de alguna manera entender mejor qué está pasando, ¿no? Eso me parece que también, como para dejarlo dicho acá, me parece que es súper valioso porque tiene que ver mucho, por lo menos como miramos nosotros desde la medicina general, las cosas, ¿no? Nos pensamos permanentemente con otros, ¿no? No nos podemos imaginar estando solos, ¿no? Necesitamos de otros compañeros que nos estén ayudando y que nos estemos acompañando mutuamente. También ahí estaba leyendo una experiencia personal que nos comparte Lore Ribé, y también que ejemplifica un poco el peso que puede tener las palabras de un profesional de la salud, en este caso una enfermera, que le cuestionó por qué no estaba casada y estaba juntada y ella estaba atravesando un embarazo, digamos, ¿no? Como esas cosas pueden doler, ¿no? Bien, gracias por compartirlo. Bueno, sí. Ahí también Catalina dice, creo que también sería relación del ámbito de la salud y del equipo escolar. Sí, sí, obviamente, también, no solamente dentro del equipo de salud, sino incorporar a otros actores que también están participando de la vida, ¿no? Siempre cuando nosotros miramos una familia y hay niños, incorporamos a la escuela, al club del barrio, el grupo religioso, a la iglesia, al referente barrial. Esos vínculos son tan necesarios para tener justamente una idea, como se dijo acá, integral de la cosa, una mirada amplia, que es tan necesaria como para poder meterse en este entramado de complejidad que resulta por momentos inabarcable, ¿no es cierto? Bueno, ¿algún comentario más? ¿Nos queda alguna actividad más? No sé cómo estamos de tiempo, si están muy cansados. Si hay algún comentario más, si no, paso. Sigo entonces, bien. A ver si avanza esto. ¿Toqué algo? Ahí está. Bueno, esto ya está. Acá es la otra actividad, creo que es la última, porque la otra actividad que les había propuesto era el relato de Mario Testa, desde la cama del paciente. Mario Testa, un médico sanitarista, referente de la salud colectiva, argentino, profesor de la Universidad de Buenos Aires, que vivió en el exilio, autor de varios libros súper interesantes que cuestionan la mirada sanitaria, que cuestionan el rol y los modelos de salud. Bueno, un autor que seguramente lo van a ver a lo largo de la carrera, referente de todos nosotros, hizo ese relato de una situación personal que le tocó atravesar y, bueno, estaba de alguna manera contestada en la pregunta disparadora, pero el que no lo pudo leer, léalo, que es súper interesante. Y la otra actividad era ver este video que tenía algunas preguntas. Vamos a pasar a las preguntas, a ver si puedo pasar a las preguntas y después pongo el video, como para ir finalizando. Decía, bueno, ¿qué sentimientos experimentaste al ver el video?
¿Cómo se encontraba el joven mientras esperaba la llegada del médico? ¿Cuál fue la actitud del médico al ingresar al consultorio? ¿Cómo se sintió el joven cuando le transmiten que presenta un tumor maligno? ¿Cuál es la actitud del médico? ¿Qué pensás que siente el médico en ese momento? ¿Pensás que se podría haber comunicado de otra manera? Bueno, un poco parecido a lo que veníamos preguntando anteriormente. A ver si puedo volver para atrás. ¿Ustedes ven el chat? No. Pongo el video. ¿Qué sintieron? ¿Qué cosas valorizan? ¿Qué cosas les hacen ruido? De todo lo que vimos. Y por ahí primero, como para destacar, es un poco impresionante cómo por ahí el profesional de la salud entra como haciendo su propio análisis de la situación, como si estuviese analizando un objeto y ni siquiera se detiene a saludar al paciente, ni a preguntarle cómo se siente, ni nada por el estilo, ¿no? Muy bien, Manuela. ¿Cómo te diste cuenta, Manuela, de todo eso? ¿Qué cosas te llamaban la atención? Porque, bueno, nombraste que no lo saludó, el tema de la mirada, ¿qué otras cosas? Y que habla con el grabador, no lo mira, lee todo en un lenguaje muy técnico, sin que el paciente entienda de qué le está hablando. Prácticamente como que tiene que pedirle permiso para hacerle una pregunta. eh, es, digamos, lo trata de una manera muy fría, muy distante. No sé si te llamó la atención, a mí me llamó la atención el momento que le dice, de hecho es algo muy interesante, es algo una rareza, y le empieza a decir como con cierta satisfacción, parece, ¿no? En ese Como, momento. claro, él apasionado, digamos, desde su lado médico, apasionado con lo raro y particular del caso, y cuando le empieza a dar toda la explicación técnica, el chico como casi que se pierde en las explicaciones, digamos, y se queda así como Sí, totalmente sí, nublado. totalmente, totalmente. Bueno, ahí pasa esto de la mirada muy biomédica, técnica, ¿no? Porque el tipo incluso cuando le dice, pero me voy a poner bien y apela, digamos, a que el médico se ponga en un lugar de humanizarlo, le dice, bueno, para eso están los psicólogos y trabajadores sociales. No Sí, hacíamos sí. referencia a este tipo de relación recién con Jorge, que digamos la importancia del equipo, ¿no? No hablábamos de esto, ¿no? Eh, sino de integrarnos, de trabajar en conjunto, digamos, estas son cosas que no se pueden escapar, ¿no? Digamos, es tan importante poder darnos cuenta de lo que le va pasando a esa persona. eh, Digo, y esto quizás hasta llevándolo a cosas, esto me parece que es bastante claro porque es como muy extremo, ¿no? Pero en nuestra práctica diaria eh, es tan difícil a veces poder utilizar un lenguaje que sea sencillo, que le permita a la persona entender de qué estamos hablando. Y esto es algo que practicar mucho y aprender, porque de repente eh, en nuestra formación tenemos un lenguaje que es técnico, 100% técnico, y entre profesionales muchas veces tenemos esto de hablar técnicamente, digamos, tenemos palabras raras, tenemos, digamos, entender muchas veces la fisiopatogenia de lo que está sucediendo, queremos a veces explicar algo de eso y nos metemos en un terreno que a veces es tan difícil salir y poder explicar claramente qué está sucediendo, y es algo que tenemos que ejercitar mucho y tenemos que tratar de hacer un esfuerzo en poder ser claros, utilizando un lenguaje que se entienda, digamos, que pueda la persona captar algo de lo que le estamos planteando. Bueno, ¿algún otro comentario? Yo quería decir que, o sea, lo que se ve en el médico es que nunca indaga previamente para ver qué expectativas tiene el paciente de la consulta y se enfoca nada más en tachar de la lista algo que es comunicarle la noticia, sin pensar en el impacto emocional que puede tener o que el chico no tenía ni idea ni se imaginaba que tenía un tumor. Eso. Perfecto, Dolores, muchas gracias. Bueno, ahí vemos, ahí estaba leyendo, todo hace ruido, puso Jimena. Me parece ahí, si traemos esto del modelo de los 6 pasos del doctor Buchman, de Spikes,
No hizo ninguno de los pasos este tipo, ¿no? Evidentemente no hizo ninguno. ¿Algún otra aporte o reflexión o alguien que quiera comentar algo? Hola, buen día. Buen día. Lo que yo observé es que en ningún momento el profesional le da opciones al paciente. Ya asume por hecho que va a hacer la quimioterapia y le informa que reduce la fertilidad. Y de esta forma tampoco da esperanzas de vida a futuro, como que no se da el tiempo de hablar de las opciones de tratamiento y demás. Totalmente, gracias Florencia. A mí me hace acordar a un evento que una vez vivencié, que siempre lo tengo ahí como en la memoria, que trabajo en salud. Y una vez recuerdo cómo un grupo de médicos le explicaba a un paciente que los médicos les decían, a nosotros lo que nos preocupa es lo que observamos entre L4 y L5, una cosa así. Y claro, la cara del paciente no entendía si se le había roto una tecla de la computadora o qué. Eh, Claro, y después, bueno, como que eh, se, se percatan de que el paciente no estaba ni entendiendo a qué se referían y bueno, se lo explican con palabras un poco que el paciente las pueda comprender. Y capaz en el video lo que me dio sensación es como si el médico estuviese atendiendo a este chico mirando a través del ojo de la cerradura de su especialidad. Como decir, bueno, sí, yo como oncólogo miro a través de este orificio, veo un neurosarcoma de la no sé dónde y trabajo en esto. Y el chico le dice, no, pero bueno, y como que como decían un poco acá, ¿no? Le manifiesta un poco de con quién puede trabajar todas estas cosas que le están pasando, ¿no? Y dice, bueno, no, eso fíjate con los psicólogos, como si cada uno fuesen cajitas separadas, y si bien obviamente es importante, ¿no? Que haya especialidades en un equipo multi e interdisciplinario, capaz está bueno esto de abrirse un poco y de trabajar un poco más a la persona como un todo. Eso me pareció. muchas gracias Rocío. Mira, traigo esto que vos hablás, o para llevarlo también a otro plano, que está bueno que vayan surgiendo cosas que a ustedes les queden como resonando, ¿no? Eh, las preocupaciones son totalmente distintas, muchas veces las preocupaciones de los profesionales de la salud son totalmente distintas a las de las personas. Y llevándolo a otro plano, una de las cosas que tienen que ver, por ejemplo, con algo bastante frecuente de nuestra práctica, los que trabajamos, yo soy médico generalista, que trabajamos en primer nivel de atención, tiene que ver con la promoción de la salud. Y a veces, esto lo he evidenciado muchas veces, ¿no? Cuando pensamos, bueno, tenemos que generar un espacio que tenga que ver con la promoción de la salud y nos ponemos a pensar cuáles no son nuestra perspectiva y qué problemas vemos nosotros. La mayoría de las veces los problemas que nosotros percibimos están en un lugar muy distante de las problemáticas que enuncian las personas. Por eso, digamos, como esencia de nuestra especialidad, la medicina general, es la concepción del trabajo con la persona y siendo parte de esa comunidad. Entonces tenemos, bueno, de diferentes herramientas justamente a través del diálogo, a partir de instancias de participación, a partir de a lo que es un análisis de situación de salud, de poder ponernos en esa línea y estar un poquito más cerca de repente de las personas. Pero es un ejercicio que hay que hacerlo todo el tiempo, porque las preocupaciones como equipo de salud están sesgadas totalmente. De hecho, qué sé yo, por ponerte un ejemplo, armar un taller de diabetes, porque vemos que de repente la prevalencia de la diabetes en nuestra población es muy importante y que después cuando convocas a la población no viene nadie. Eh, y de repente con otros temas que sí tienen que ver con cuestiones que son sensibles para la gente, que puede ser de repente la alimentación, que tiene que ver con la diabetes, nos llenamos, digamos, ¿no? Entonces, estas cosas que vos traes, que bueno, las perspectivas y cómo las preocupaciones de uno no son iguales a las del otro, ¿no? Con este ejemplo que vos decías de que los médicos estaban preocupados por eso y quizá la persona estaba preocupada por cómo iba a ser para ir a trabajar de repente, porque no tenía medio de locomoción, tenía que caminar y le dolía la espalda. ¿Eh? Gracias por tu comentario.
Bueno, ¿alguna otra cosa más? Bueno, con esto creo que estaríamos terminando. Creo que, bueno, se dijeron muchas cosas, les propusimos que ustedes empiecen a reflexionar ciertas cosas, hay cosas que caen después, naturalmente, cuando uno lee, cuando uno procesa, cuando uno vivencia alguna situación, capaz que algo le quedó de este espacio que intentamos generar, esperamos que les haya servido y denle un poquito de bola porque es súper importante para la práctica médica y denle un poquito de bola porque también va a haber preguntas en el examen. ¿Eh? No sé si Aníbal, Jorge, sí, te quería preguntar sobre el texto de Mario Testa. En un momento sí, me llamó la atención que una médica dice, no trasladamos al paciente que estaba al lado de Mario porque en el hospital F son más iatrogénicos que nosotros. Y te quería sí. preguntar, ¿qué tan común es esto de que uno tenga esa mala imagen o que se corran esas bolas, ¿no? De que tal hospital es iatrogénico. Bueno, eso lamentablemente, dentro de los colegas es muy frecuente, digamos, ¿no? Eso es algo también que está muy bueno que vos lo traigas como para complementar todo esto que venimos diciendo. Es bastante común y peligroso, y creo que ahí se pierde de vista muchas veces lo que le está sucediendo a las personas. En esto que hablamos de que se transforma, o que el relato de Mario lo ejemplifica tanto, ¿no? A él puesto en un lugar de objeto. Eh, y es común que de repente una persona haya consultado, va a pedir otra opinión y el otro profesional lo primero que hace es decir, bueno, mira, no, te dijeron cualquier cosa, desastre, en esos términos, ¿no? Digo, perdiendo de perspectiva que lo que está ahí es un sujeto que le está pasando algo, que está sufriendo, que no tiene ningún meramiento en poder de repente, digo, puede ser que te dé bronca que hayan hecho alguna cosa o que hayan tenido una postura, pero creo que no, nunca suma en ese momento tirar mierda, ¿no? Digamos, no podemos perder de vista que eso va a impactar más que nada a la persona que está ahí contándonos algo de eso, que le lleva más incertidumbre, más temor. Creo que seguramente cada uno de nosotros, si evoca y se pone en su propia historia, hemos tenido situaciones de vínculos con el sistema de salud y seguramente pues, cada uno de ustedes pueda evocar alguna vivencia en este sentido, ¿no? De repente ir a un médico y estar preocupado y de repente ir al otro y que te diga otra cosa y no sabes, uy, pero entonces, ¿qué tengo? ¿Qué hago? Porque uno está en una situación de vulnerabilidad ahí que muchas veces no sabe qué hacer, digo, ¿no? Entonces estas cosas de, bueno, eh, tirar mierda no sirve y lamentablemente es bastante frecuente, ¿no? Creo que es algo que tiene que ver con la ética profesional, con esto de que hablábamos que qué tipo de persona queremos ser también, ¿no? Eh, muchas gracias por traer el relato de Mario y este análisis que has hecho que es súper súper valioso. ¿Mm? Bien, Aníbal, una cosa, Sí, que seguramente, nada, que es algo que hemos escuchado, acá tenemos otro enfoque, pero van a escuchar que estas cosas las tienen que aprender, ¿no? Y van a encontrar evidencia que los casos de juicios por mala praxis están relacionados con comunicar malas noticias o con una mala calidad, un mal vínculo médico-paciente. Me parece que lo van a escuchar. No es la justificación. No, la medicina defensiva y hacer las cosas para que no me tener que comunicar bien o tener que comunicar bien para evitar un juicio, me parece que no es el enfoque, no es el enfoque que Jorge, Jorge, viste, esto que traes, mira, yo ni lo nombré, pero es algo que está íntimamente relacionado como un indicador. Ni lo nombré por esto mismo que mencionás vos, ¿no? Pero
digamos, de la medicina general u otras donde se genera, digamos, un vínculo con la persona y esto que hablamos de la importancia de un proceso, darle lugar a conocerse, son casi nulas los juicios de mala praxis. Y en otras disciplinas que quizá tienen menos habilidades o tienen menos posibilidades de darse lugar a generar un vínculo, son las que más tienen juicios laborales. Y es como decir, lo van a ir escuchando porque es realmente así. Es realmente así. Cuando la persona se siente acompañada y entiende también que uno y te conoce, entiende que uno también es un ser humano que se puede equivocar, que puede tener eh, perspectivas erróneas, pero lo está acompañando y si se equivoca, lo va a acompañar también. Y es algo que en términos, digamos, de este indicador, juicio de mala praxis, se ve. Claro, y principalmente con esto que decís, que la mayoría de los juicios no llegan a ningún lado, porque en realidad es una cuestión de expectativas que no quedaron claras, ¿no? Es eso, es decir, es una mala comunicación del proceso, de haber generado expectativas que no eran o no haberse hecho entender o no haber dejado claro eso. Pero nada, esto que les decía, en la práctica médica les va a tocar hacer unas 200.000 consultas. Es decir, esto no es territorio del psicólogo o del trabajador social. 200.000 consultas, 200.000 veces van a estar frente a pacientes. Muchas veces va a haber malas noticias mucho más sutiles que dar una mala noticia de que falleció alguien o de que alguien tiene una enfermedad tumoral, sino que les va a tocar, insisto, esto de dar el resultado de un test de embarazo. Ya eso, que de una buena noticia pase a mala noticia o de mala noticia a buena noticia, y va a ser una de las cosas más frecuentes que les va a pasar. O tener un poco alta la glucemia y resulta que, no sé, que tiene una historia familiar de diabetes tremenda y no, por eso hay cuestiones que para nosotros muchas veces parecen ser nada, información, algo sexual, algo intrascendente o no significativo, y para la gente tiene una gran significación. Lo otro que quería agregar, y ahí pongo el nombre en el chat, cuando vieron seguramente ustedes se ponen en YouTube y se ponen y escuchan música. Bueno, lo que les propongo es que si pudieran buscar a Francisco Maglio, ¿no? En YouTube hay unos lindos videos, también si quieren leer, buscar su libro y leerlo, fantástico. Sí. Busquen, porque la verdad que sobre estos temas es muy, además de muy buen docente, es muy claro y nos trae muchos conceptos interesantes. Buenísimo, Jorge, muchas gracias. Che, les voy a pedir, porque esto les pido por favor, no dejes de grabar, si podemos activar las cámaras un cachito para vernos, porque entiendo que bueno, la cuestión de que esté apagada la cámara y los audios hace a que se pueda escuchar bien y puedan ver bien la presentación, pero en este momento quizás me gustaría por lo menos verles un poquito las caras, porque obviamente a Jorge, a Cris, a Maru los conozco y me los imagino cuando escucho su voz, pero me gustaría poder verlos un ratito, porque para mí es importante, ¿no? En estos momentos de distancia, de virtualidad, donde faltan las miradas, donde faltan ahí los abrazos, el contacto, me parece que quizá para finalizar estaría bueno que puedan aparecer, el que se anima, no es una obligación, que puedan ir apareciendo las caras de nosotros y también que ustedes puedan verse. Creo que no hemos tenido muchos espacios donde podamos vernos las caras y ya han pasado casi un año de compañeros, de transitar lo mismo. Así que bueno, ¿esta es la última clase, Jorge? Este es el último seminario. El último seminario, bueno. Mañana vamos a tener la última clase de consulta. Seguramente a las 8 de la mañana
ya saben de manera extraoficial de que probablemente que empieza Morfoficio. Para hoy al mediodía seguramente esté la firma del rector y nos podamos encontrar en las aulas la semana que viene. Pero nada, como dice Aníbal, sinceramente este ha sido un año muy, muy complejo para ustedes claramente, y para nosotros ha sido, nos ha pegado, y los que trabajamos en salud doblemente, nos ha pegado mucho, y nos ha llevado a llevar adelante cosas muy, muy complejas. Así que nada, sinceramente esto que dice Aníbal de verlos, de poder verlos y verlas, la verdad que nada, creo que un poco en este mes, que si bien esperemos que el rector ponga la firma y que podemos encontrarnos durante el mes de noviembre y mitad de diciembre, podamos encontrarnos en Morfoficio. Los que no están en Mar del Plata no se preocupen porque va a haber una opción en febrero. Pero bueno, seguramente estén atentos al campus, ni bien ponga la firma del rector, crucemos los dedos, seguramente miren el campus porque ahí comunicaremos, y mañana, si a las 9 la clase consulta, a las 8 nos juntaremos y contestaremos preguntas sobre Morfoficio. Espero que sea así, pero hasta que no esté puesta la firma del rector, es todo, ¿no? Son todas noticias, algo todavía no confirmado. Bueno, muchas gracias a todos los que se animaron ahí a poner la cara, y bueno, les aviso que quedaron registradas y registrados todos en esta última espacio de intercambio, clase de Arti 2. Les agradezco mucho yo en lo personal, y no quiero dejar de destacar el rol del titular de la materia, Jorge Lucero, bueno, de Maru, que también está acá, de Cris, que vienen laburando muchísimo por esta materia, y un placer para mí formar parte de este equipo. Les mando un saludo enorme. Muchas gracias. Gracias a vos, Aníbal, a todos mis compañeros, Maru, y a los chicos, obviamente, que se mantuvieron muy activos durante todas las clases. Les agradezco también mucho. Y bueno, y seguir viéndolos a lo largo de esta carrera, que es muy linda. Gracias a todos y a todas. Bueno, éxitos, salud. Y hasta la victoria de la vida siempre, como dice el gran Julio Monsalvo. Sí, hay una pregunta por ahí.